a todos, soy Javier Genero, consultor en Dirección y Gestión de Empresas y docente, y te voy a acompañar en el estudio de la lección número 3 del curso de profesionalización en ventas, parte 3. Análisis del proceso de ventas paso a paso. Nosotros venimos haciendo un seguimiento del proceso de ventas y en el cuarto paso tenemos el punto de la indagación de requisitos. Este es el momento en el que nosotros, luego de haber hecho el segundo contacto que viene a ser el contacto personal, comenzamos a acercarnos a las necesidades del cliente. Empezamos con estas frases típicas, ¿no? De que está buscando o puedo ayudarlo en algo. La indagación, la indagatoria pretende que nosotros pasemos a conocer una información que hasta ese momento es completamente reservada para el cliente, cuáles son sus necesidades, y por lo tanto nosotros si no sabemos exactamente qué es lo que el cliente quiere, o más aún también qué es lo que el cliente necesita, muy difícilmente podamos hacer un correcto diagnóstico. ¿Qué significa? Una cosa es lo que el cliente quiere y otra cosa es lo que el cliente necesita. Por lo tanto, puede haber, como no, correspondencia entre lo que el cliente quiere y lo que el cliente necesita. Para poder dirimir esto, necesitamos tener una muy buena metodología de preguntas. Tenemos que saber exactamente qué preguntar, cómo preguntar. Y es precisamente saber exactamente qué es lo que el cliente necesita para ver si coincide con lo que está buscando, es donde el vendedor necesita reforzar sus habilidades, y para esto vamos a abordar un módulo de cuestionario que nos permita ser muy solventes a la hora de indagar al cliente. Por lo tanto, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué entendemos por cliente o cómo se define la palabra cliente? Bueno, a partir de las normas internacionales de calidad como la ISO 9000, sabemos que cliente en definitiva es toda persona o grupo de personas, pero también pueden ser instituciones, pueden ser organismos públicos o privados, que pueden imponernos el cumplimiento de requisitos o exigencias que, de no cumplirse, dejará insatisfechos a los mismos. Esta insatisfacción es debido a una mala experiencia de consumo. La experiencia de consumo de la cual venimos hablando desde el primer minuto de este curso, en donde decimos que el vendedor participa de la creación de la experiencia de consumo del cliente para que le resulte agradable, placentero y satisfactorio. No cumple y no cubre con todas las expectativas del cliente solamente en la parte de los tratos. Luego el producto o el servicio será quien haga su parte, y también la organización, la empresa, la marca, el respaldo que hay detrás hará la otra. Por lo tanto, un cliente insatisfecho debido a una mala experiencia de consumo provocará seguramente el inicio de reclamos. Y es lo que menos queremos nosotros, que el cliente reclame. Cuando nosotros recibimos un reclamo de un cliente, ya llegamos tarde para todo. Nosotros tenemos que prevenir, anticipar y evitar a toda costa la generación de reclamos que se van a producir por una insatisfacción. ¿Por qué? Porque hay una mala experiencia de consumo, porque el producto o el servicio no satisface las necesidades, porque los intermediarios como los vendedores, los administrativos, personal de expedición no cumple con las expectativas, o porque la empresa, la marca, en su respaldo institucional de postventa de los productos o de los servicios no se hace cargo de cualquier falla. Entonces, cuando fallan estos tres conceptos, los intermediarios o los prestadores del servicio de venta, administración, expedición, el producto del servicio en sí o la organización, esa mala experiencia de consumo del cliente genera un reclamo y hasta posiblemente la pérdida del cliente. Por lo tanto, debemos entender que cliente es toda persona que nos puede imponer el cumplimiento de requisitos. Y es eso precisamente lo que nosotros tenemos que hacer
a través de la indagación, que es saber cuáles son los requisitos del cliente. En esta imagen nosotros tenemos algo muy gráfico. Fíjense, cuando la percepción, ¿no? La percepción del cliente es menor que la expectativa que traía, el cliente está insatisfecho. O sea, si yo voy a una agencia de autos en donde espero ser bien recibido y soy mal recibido, donde espero ser bien atendido y no soy atendido, donde espero que valoren mi tiempo y me hacen demorar, en donde finalmente, porque me conviene, compro un vehículo y después el vehículo se me rompe a los 2 días, todas esas sumatorias de experiencias negativas hacen que mi percepción de la experiencia de consumo es mucho menor que mi expectativa. Si encima voy con mi auto roto, ¿no es cierto?, a la empresa y la concesionaria y la marca me dicen, no, esto es, nosotros no lo cubrimos, significa que ya es total, es un desastre total. Cuando la percepción es igual a la expectativa, el cliente está satisfecho. Y cuando la percepción es mayor que la expectativa, el cliente se dice que está en un nivel de deleite o está deleitado. ¿Esto qué significa? Que el cliente ha encontrado ventajas, beneficios, placeres, que son muchos más de las que se imaginaba. Entonces, ¿qué pasa? Hasta los años 90, 2000, bastaba con que el cliente quedara satisfecho como para que uno tuviera vigencia en el mercado. Desde que en el mercado los productos y los servicios son muy similares y todo el mundo está gestionando calidad y por ende los productos y los servicios no fallan, no fracasan, es muy difícil diferenciarse desde el producto o desde el servicio. Entonces, ¿qué ocurre? Desde que todos nos parecemos con los productos, debemos sorprender al cliente con el postventa y con toda la atención que nosotros le demos. Es más, en este momento, año 2020, ya la empresa que no deleita a su cliente brindándole permanentemente ventajas, beneficios, prebendas, tarjetas de membresía, descuentos especiales, realmente pierde la carrera en la competencia comercial. ¿Por qué? Porque todo el mundo gestiona calidad, todo el mundo sabe cumplir con los requisitos. Lo que es difícil es deleitar permanentemente al cliente. Entonces yo ahora voy a abordar un modelo universal de sondeo o indagación de requisitos al cliente que va a permitirte tener solvencia plena, total y absoluta para preguntar, para indagar, para hacer un muy buen diagnóstico. Este esquema te va a permitir tanto vender desde vehículos, inmuebles o también servicios. Cumple todas las exigencias de los productos más complejos y sofisticados. Por supuesto, y lo digo siempre en este curso, si yo estoy vendiendo un producto de alta rotación, como en un drugstore, en un kiosco, en donde el cliente prácticamente se sirve y se retira, no estamos hablando de ese tipo de complejidad baja, en donde el producto hace todo por sí mismo, la publicidad hace el resto y el cliente finalmente se sirve a sí mismo. Acá estamos hablando de ser un vendedor profesional capaz de poder vender el producto más complejo que pudiera haber, desde tanto tangible como vender una casa, vender un inmueble, vender un terreno, vender un vehículo, como vender intangibles como lo resultan viajes, seguros de salud, seguros de vida o, como en mi caso, vender consultoría. O sea, hay que realmente desplegar muchas habilidades de ventas para que una persona pueda vender algo tan intangible como es la consultoría.
Porque en tal caso, como docente, bueno, yo lo que hago es que vendo un intangible, que es un curso, y ese curso tiene un propósito y tiene un formato. Una consultoría se abre y por más que se tenga algunas nociones sobre cuáles son los objetivos, realmente el resultado no se lo puede asegurar hasta que no se llega allí. Como podemos observar, el cuadro es muy claro, en donde en una sección de columna de la izquierda tenemos requisitos por su origen, los podemos identificar por su origen, y a la derecha requisitos distinguidos por su tipología. Tanto el origen como la tipología se puede mezclar entre sí y generar una gama amplia de requisitos, que esto lo vamos a ir construyendo gradualmente. Comencemos entonces dentro de lo que es por el origen, lo que es requisitos que provienen del cliente. Son aquellos que tienen su origen en los gustos, criterios y necesidades del cliente. El primer paso que deberíamos dar dentro del proceso de ventas cuando contactamos o nos contacta un cliente es la calificación del cliente. Nosotros tenemos que identificar lo mejor posible con quién estamos hablando, ya que muchas veces dedicamos demasiado tiempo en conversar y procurar convencer a la persona equivocada, puesto que la que definirá la compra no está presente ante nosotros. Luego de conversar con nosotros, la persona con quien hablamos vuelve a su lugar y puede recibir objeciones por parte de otras personas que sí van a definir o van a decidir o van a influir sobre la compra, y puede que no se concrete la compra y el cliente o la persona con quien nosotros hablamos no sabe qué responder a esta persona influyente en su ámbito. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver que al cliente se lo debe distinguir por 4 características. Primero, el comprador, que es la persona que efectivamente está en nuestro salón y está hablando con nosotros, es el que está llevando adelante la gestión de compra. Pero no necesariamente quien está comprando es el que va a usar, el que va a pagar o el que va a influir sobre lo que se va a comprar. Puede ser que la persona que está comprando esté comprando algo en nombre de alguien más que se lo pidió. Y si en tal caso la hija le pide a la madre que vaya a una casa de ropas y le compre una blusa amarilla, ¿no es cierto? La madre está comprando, pero en definitiva no es la que va a decidir si es esa la blusa, porque las características las ha determinado el usuario, la hija, y principal influyente, la hija, pero puede ser que también influya el padre, que el padre sea quien pague y diga, no, esa blusa es demasiado cara. Por lo tanto, nosotros tenemos a alguien que compra o el rol de comprador, luego tenemos el rol de usuario, que es la o las personas que lo van a usar. En este caso es una prenda que lo va a usar una persona, pero podría ser un auto que, yo voy a comprar un auto, pero además de mí lo va a usar mi familia, mi esposa y mis hijos. Entonces el vendedor tiene que saber quiénes van a ser los usuarios, porque de repente podrían ser vehículos que no se adaptaran a alguno de los usuarios. También tenemos que identificar el financista, quién va a pagar o quiénes van a pagar, porque en definitiva tiene un altísimo poder para decidir si se compra o no se compra, si se va a realizar el negocio o no se va a realizar el negocio. Y también tenemos que identificar a los influyentes. ¿Quiénes son todas las personas que van a influir? A veces la madre compra, la hija usa, el padre paga y la abuela influye. O la hermana mayor influye. No, ¿cómo te vas a comprar ese vestido? Y generar objeciones que luego hacen derrumbar el negocio. Por eso, lo primero que el vendedor tiene que hacer es determinar bien cómo se dividen los roles entre comprador, usuario, financista e influyente, para que sepa con quién está hablando y eventualmente pueda decirle a la persona que está enfrente, ¿no es cierto?, a partir de una pregunta, dígame usted cuánto piensa pagar,
y con elegancia le puede preguntar, ¿esto lo va a pagar usted o lo va a pagar el papá? Por ejemplo. No, eso lo va a pagar mi marido con la tarjeta. ¿No es cierto? Bueno, dígale a su marido que le vamos a hacer un descuento por primera compra, como una gentileza, y de esta manera la esposa vuelve a su casa y cuando cuenta lo que va a comprar mañana, ya tiene una respuesta para una objeción del padre que puede decir que el vestido es muy caro. O sea que primero hay que calificar el cliente, y calificar el cliente significa distinguir entre el comprador, los roles de comprador, usuarios, influyente y financista. Ahora vamos a otro grupo de requisitos que tienen que ver de acuerdo al uso previsto o aplicación especificada. Dice así, los requisitos según su origen, cuando parten del uso de la aplicación, son requerimientos emergentes del uso previsto o la aplicación especificada. Significa que si yo voy a una concesionaria de autos y necesito un vehículo para hacer repartos, por ejemplo, por el uso previsto o la aplicación, tiene que ser un utilitario. Entonces, obviamente el vendedor se va a dar cuenta inmediatamente que no le puede ofrecer un auto, ¿no es cierto?, un auto para uso familiar. O sea que el requisito determina específicamente el tipo de producto. Y esto tiene que ver pues yo puedo ir a comprar un tractor, pero dependiendo de qué uso le preveo, va a tener que tener determinadas características. No será lo mismo un tractor para poder tirar de 5 toneladas que para tirar rejas de 20 toneladas o arar un campo. Entonces, de acuerdo al uso previsto o la aplicación especificada, ya me orienta en el diagnóstico de cuál es la necesidad que debemos suplir. Ahora vienen los requisitos que nacen de las leyes. Las leyes, las normas vigentes imponen reglas que se deben cumplir y que por lo tanto nosotros tenemos que descubrirlas o hacerlas saber, las tenemos que tornar explícitas. Entonces, puede haber, no sé, normas que digan, por ejemplo, que en el centro de determinada ciudad no pueden ingresar camiones con ruedas duales, o sea, con doble rueda trasera, ¿no es cierto? Eso creo que está vigente en Córdoba. Entonces, si alguien quiere comprar, va a una concesionaria de camiones y quiere comprar un utilitario y le gusta uno en particular, y lo quiere comprar porque es el que eligió, pero desconoce que hay una norma que le impide entrar al centro, de acuerdo al uso previsto o aplicación especificada, ese vehículo no le sirve al cliente y el vendedor se lo tiene que hacer saber. Por lo tanto, los requisitos legales son requerimientos de orden jurídico provenientes de la legislación del área que corresponda. Puede ser legislación municipal, provincial o nacional o internacional. Finalmente tenemos los requisitos cuyo origen están en las organizaciones, ya sea en la organización del vendedor o en la organización del comprador. Y dicen, son requerimientos establecidos por la propia organización o por las propias organizaciones. Al final de esta explicación voy a mostrar un ejemplo práctico de cómo estos requisitos se visibilizan en por ejemplo, una compra de vehículos. O sea que ahora estamos teorizando sobre algo que luego vamos a practicar. Por lo tanto, vamos a hacer un gran repaso de este sondeo, de este modelo de sondeo que tenemos por su origen, requisitos que provienen del cliente y de los clientes, del cliente en función de sus roles. O sea que el comprador, el usuario, el financista y el influyente, todos tienen distintos tipos de requisitos, distintos tipos de requerimientos, y nosotros debemos descubrirlos con el sondeo. Tenemos orígenes del uso o la aplicación, orígenes en las normas, en las leyes y en las organizaciones del comprador o del vendedor.
Ahora vamos a ver los requisitos por su tipología. Explícitos, ahora vamos a ver, tenemos primeramente los explícitos e implícitos. O sea que explícitos son aquellos que están abiertamente declarados y los implícitos los que no se dicen, pero que se espera que se cumplan. Ya vamos a ver un ejemplo concreto más adelante conforme hagamos bien la definición. Luego tenemos los requisitos críticos y los no críticos. Los críticos son de fondo. ¿Qué significa de crítico o de fondo? Que si no se cumple, la operación se cae y no se hace. Los no críticos o de forma son requisitos que si no se cumplen, todavía no impiden que el negocio se cierre. Luego tenemos requisitos conscientes, o sea, de los cuales es consciente el cliente, sabe, y requisitos que no saben, como estoy citando el caso de, la normativa que impide camiones con ruedas duales en el centro de Córdoba, por ejemplo. Luego tenemos requisitos presentes, o sea, que se están desplegando en este momento presente, y requisitos que son a futuro, como por ejemplo, yo hoy necesito un auto, pero a futuro quiero un buen servicio de postventa. Luego tenemos hacia ese futuro dos proyecciones que el cliente tiene. La proyección de los intereses, o sea, qué es aquello bueno que yo espero del futuro, y de preocupaciones, qué es aquello malo que yo quiero evitar hacia el futuro. Entonces tenemos que descubrir con el sondeo cuáles son esos intereses y cuáles son esas preocupaciones. Luego tenemos los requisitos que se proyectan, el cliente los proyecta ya sea por la adquisición, lo que adquiere, el bien, el producto o el servicio, o requisitos proyectados sobre los prestadores, los agentes prestadores del producto o del servicio. O sea, requisitos que se proyectan al vendedor, requisitos que se proyectan al agente de administración, al agente de empaque, al agente de logística, requisitos que se le proyectan a la empresa, a la marca, en fin, son requisitos del cliente que no tienen nada, o sea, no tienen directa incidencia sobre el producto o sobre el servicio. Por ejemplo, yo puedo tener requisitos sobre el auto, pero quiero que el vendedor me atienda bien, que la administración haga bien los papeles y me explique bien todos los procedimientos, que la gente de entrega de taller me entregue el auto en condiciones, etcétera, etcétera. Son todos requisitos indirectos. Entonces ahora vamos a hacer el último repaso. Tenemos entonces la variable tipo de expresión, y ahí tenemos los explícitos o los implícitos. Los explícitos, el cliente los expresa o los pone de manifiesto abiertamente. Los implícitos, el cliente no los expresa porque da por supuesto que estarán satisfechos por el bien que se le ofrece o por el servicio que se le presta. Por ejemplo, puede ser que el cliente quiera, ¿no es cierto?, se presenta a una concesionaria y pretenda comprar un auto y compre un auto. No va a decir expresamente y quiero que me hagan una factura o quiero que me hagan un recibo por el dinero que les doy. Se supone que los papeles, los requisitos legales, como las facturas, como los recibos, se tienen que dar, ¿no es cierto? Esos son implícitos. Y muchas veces las operaciones se caen y los clientes se frustran porque había requisitos implícitos que no habían quedado claramente dichos. La variable nivel de criticidad, o sea, significa que tenemos los críticos, que son aquellos de fondo en donde el cliente no hará concesiones sobre los mismos y no cerrará tratos si no siente la satisfacción en los mismos. Ante su incumplimiento, el cliente entablará un reclamo frente a la organización. Y los no críticos o de forma, el cliente podrá hacer concesiones y podrá cerrar tratos aún si no se sintiera plenamente satisfecho sobre los mismos. Ante su incumplimiento, el cliente entablará una queja frente a la organización, porque queja no es lo mismo que reclamo. La queja nace de una incomodidad, algo de forma que no se cumplió, y el reclamo es una injusticia, una sensación de injusticia que se plantea cuando el cliente siente que se siente perjudicado. Por el nivel de conciencia,
Como dijimos, conscientes, el cliente tiene registro interno de esa necesidad, e inconscientes no tiene registro. Por tiempo o vencimiento tenemos presentes o tenemos futuros, ¿no es cierto? O sea que el cliente hace foco en las necesidades inmediatas o el cliente hace foco en necesidades futuras, y dentro de lo que es la proyección a futuro, la expectativa o el postventa, tenemos los intereses, que es una proyección positiva que el cliente hace de cara al futuro, tal como querer aprovechar una oportunidad de mercado. Preocupación es una proyección negativa que el cliente hace de cara al futuro, como querer evitar las consecuencias de una amenaza o un peligro. Hagamos de cuenta que un vendedor me quiere vender un auto que es de una marca importada, que hace muchos años que no se importa y que yo después puedo tener muchos problemas para conseguir los repuestos. En el ejemplo que voy a dar a continuación vamos a ver un caso exactamente práctico de cómo es que esto se aplica. Con respecto a la variable enfoque, el cliente se enfoca en la adquisición, o sea, en los productos o en los servicios que adquiere, o se enfoca en los prestadores de todos los servicios periféricos, ¿no es cierto? Como son los vendedores, los administrativos, toda la gente de postventa, mantenimiento y demás. Ahora vamos a ver un caso práctico, ¿no es cierto?, en donde vamos a poder ver claramente cómo se califica el cliente, cómo se detectan los requisitos por el uso previsto, aplicación especificada, los legales y los organizacionales, y vamos a ver estos distintas tipologías como consciente, no consciente, explícito, implícito y demás. Así que a continuación vamos a abordar este caso práctico.